Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias sobre el impacto de las emergencias sanitarias sobre la salud mental. Es una serie de videoconferencias, de lecciones derivadas de la infección por COVID-19 y otras pandemias. Mi nombre es Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Sean todos ustedes bienvenidos a este ciclo de videoconferencias y me acompaña en la conducción de la videoconferencia del día de hoy la maestra Rocío Carmona. Hola Rocío, ¿qué tal? Hola doctor, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contribuyendo a esta fiesta del aprendizaje, vamos a decirlo, estas lecciones compartidas de la mano de nuestros especialistas. Hay que comentar, doctor, que ya gracias a la cooperación de un equipo de trabajo, por mencionar a René Fernández Gómez, a Dulce Mejía, nuestra psicóloga que siempre nos apoya en difusión, hemos llegado ya a la 8ª videoconferencia con un récord de participación de personal de la salud de México y de otros países. Nos han saludado desde Argentina, de Ecuador, de diferentes latitudes, lo cual nos da mucho gusto porque estamos compartiendo salud mental. Es algo importante del instituto, de la mano de otras instituciones que están también participando en este ciclo de videoconferencias. Doctor, la dinámica es la misma de cada uno de los programas anteriores. Vamos a escuchar la ponencia de nuestro especialista del día de hoy y posteriormente inicia la respuesta a las preguntas que nos hayan planteado. Las preguntas ustedes las pueden hacer desde este momento a través del chat de Facebook, doctor. Así es, recordarles que este ciclo es en colaboración con distintas instituciones, con CONADIC, desde luego el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los servicios de atención psiquiátrica, participó ya en la videoconferencia pasada, el Hospital Fray Bernardino Álvarez, participa también con SAME y la UNAM. Realmente estamos muy contentos de la colaboración de ponentes de todas estas instituciones para hablar de tópicos selectos de salud mental que se vinculan o que tenemos que revisar ante la pandemia de COVID-19. Y bueno, el consumo de sustancias es una problemática que nos exige ser revisada y actualizar nuestros conocimientos de los profesionales de la salud y especialmente de los profesionales de la salud mental. En esta materia, tan solo para poder dimensionar la magnitud del problema, habremos de recordar que en nuestro país la edad de inicio del consumo de alcohol y de tabaco se estima entre los 12 y los 13 años de edad. Así es, doctor, totalmente de acuerdo con esto que tú nos expones. Después del arribo de la pandemia a México es apremiante identificar las modificaciones que estén presentándose en el consumo y el abuso de drogas o de sustancias en la población mexicana. Hay que subrayar, doctor, que previo a la contingencia ya estaba documentado como un problema de salud pública este consumo de sustancias. Y esto exige una actividad compleja en el sentido de analizar las diferentes vertientes que hacen presente este fenómeno en la población mexicana. Entre esas vertientes está la salud mental. De ahí la importancia de la videoconferencia del día de hoy, cuyo título es Trastornos por consumo de sustancias durante la pandemia COVID-19, doctor. Así es, y para este tema tan importante, dentro de todo un marco de las políticas contra las adicciones, como ya mencionaba Rocío, que nos acompaña el doctor Gadi Savicki. El doctor Savicki es psiquiatra, es fundador de la Clínica de Adicciones de este instituto, es socio, fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide y desde 2019, comisionado nacional contra las adicciones. Bienvenido, doctor Savicki. Muchas gracias por acompañarnos y por participar en este proyecto, en esta iniciativa de este ciclo de videoconferencias. Como no, Héctor, muchísimo gusto. Rocío, es un placer estar aquí con ustedes. A René también, que está tras bambalinas y me trae muchos recuerdos ahí del instituto. Y por supuesto, a todos los y las colegas que nos están viendo en sus casas, en sus clínicas, en sus centros de atención. Para mí hay algo especial en participar con las actividades del Instituto Nacional de Psiquiatría, que bueno, sigue siendo mi alma mater y con la que tengo un gran cariño y en donde aprendí pues el arte de este honroso y oneroso trabajo. Como bien lo dicen, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con el consumo de sustancias
en el marco, en función de esta gran pandemia mundial, nacional, capitalina específicamente. Y bueno, he tratado de darle una visión muy científica, muy basada en evidencias. He tratado de recoger algunos elementos que ya están en publicación o en vías de hacerlo, y también lo alternaré con algunos comentarios que quizás quepan un poco más en el mundo de la especulación y de la bola de cristal de la gitana, pero de cualquier modo me atreveré a hacer alguna aseveración. Voy a compartir con ustedes una presentación, por favor. Entonces, si me permiten. Excelente. Bien, he decidido hacerle una mínima modificación al título en el sentido de que le vamos a llamar trastornos relativos al uso y al uso patológico de sustancias, porque estas son dos categorías distintas de usuarios. Por una parte tenemos a las personas que, bueno, pueden llegar a hacer un uso restringido, no patológico de una sustancia, y por otra parte tenemos aquellas que están dentro de lo que le llamamos el uso problemático, el uso patológico, que engloba a una cantidad importante de conductas y de patologías, desde la intoxicación idiosincrática hasta los accidentes automovilísticos, hasta la dependencia per se. Miren, me encontré esta por ahí, no podía pasar la oportunidad de mostrársela a todos ustedes. Es de una revista que viene de esta gran generación de la caricatura, que es un poco la generación de oro de los caricaturistas mexicanos. Esta fue publicada el 2 de noviembre de 1918 en esta revista que se llama la Revista Semanal Ilustrada. A mí me llama la atención porque, bueno, después de 100 años, poquito más, pero bueno, con exactitud, estamos viendo a este hombre muy elegante caminando en la calle de Madero, probablemente con su termómetro y su antifaz hechizo, ¿no? Y llama la atención que 100 años después estamos sugiriendo básicamente exactamente las mismas consideraciones para tratar de evitar el contagio, ¿no? A mí me parece muy hermosa y realmente actualizada, ¿no? Esta caricatura. Y bueno, habiendo dicho esto, y como probablemente la mayoría de los que están viéndonos lo saben, los trastornos asociados con sustancias se caracterizan, dentro de otras cosas, porque tienen un carácter muy dinámico y muy fluido, no es algo estático, como ya comentaba el doctor Héctor, la maestra Rocío, por ejemplo, vemos cómo se integra cada vez una generación más jóvenes de usuarios a la experimentación, que es un cambio que preocupa, al igual, por ejemplo, que cómo se suman las mujeres al consumo de distintas sustancias en el panorama nacional y mundial. Es dinámico, es dialéctico, va cambiando el tipo de sustancias, su naturaleza, el tipo de consumidores, el precio, la manera en cómo se distribuyen también. Y siempre este tipo de problemas, cuando lo observamos en una persona, en un individuo, se considera que obedece a múltiples variables. Por una parte tenemos factores genéticos importantes que determinan esto, la escuela a la que acudimos, el tipo de familia en la que nos desarrollamos, lo que vimos en la televisión, etcétera. Hay un número importante de elementos que hacen que vayamos conformándonos como personas, y también dentro de estos aspectos protectores, estos factores de protección, estos factores de riesgo, encontramos muchas claves de por qué se desarrollan los problemas de consumo de sustancias. Como ustedes lo deben de saber también, la pandemia por este virus es una variable que está presente en todo, en la economía, en la medicina, en la psicología, en la sociología, en la mercadotecnia. Y evidentemente los trastornos por abuso o asociados a sustancias no son la excepción. Evidentemente lo que está sucediendo ahorita con la pandemia tiene y tendrá un efecto importante, duradero, notorio con respecto a cómo consumimos los seres humanos y cómo se desarrolla este grupo de la población. He de decir también que ahorita hemos estado aprendiendo mucho, pues todos, ¿no? De las conferencias de las tardes, incluso sobre lo que son estas curvas y estos modelos matemáticos. Y sí debemos de decir que los que nos dedicamos a hacer observaciones, investigaciones empíricas al respecto, sabemos bien que es más fácil hacer este tipo de observaciones y de ensayos, de investigaciones a toro pasado. Es más fácil observar después de que salimos del huracán cuáles fueron los daños, que al estar en el ojo del huracán, porque las cosas se mueven demasiado rápidamente y a veces, pues aunque hay algunas cosas que parece que están teniendo cierta importancia y relevancia, cuando lo sometemos al método científico nos damos cuenta que no lo es.
Entonces, es importante el ver de qué manera estos dos elementos, los trastornos asociados a sustancias y la pandemia, van interactuando, y seguramente conforme vaya pasando el tiempo, tendremos más oportunidad de comparar con los históricos, con cómo fuimos desarrollándonos durante esta epidemia. Y debo de decir también que este es momento que, a pesar de que los médicos estamos muy formados a una medicina algorítmica y a evidencia habitualmente de tipo cuantitativa, también hay muchos relatos, muchos testimonios, muchas observaciones que vienen de la psicología, de la sociología, y que tienen un carácter más cualitativo y que también son importantes de tomar en cuenta. Entonces, tratando de acercarme un poco a la literatura, la doctora Nora Volkow, conocida pues de la mayoría de nosotros, es connacional, lleva ya 2 décadas como la cabeza del NIDA en Estados Unidos. Y bueno, ella escribe un artículo pequeño en los Anales de Medicina Interna en abril de este año y empieza a hablar sobre 3 temas importantes. Número 1, y esto es una consideración en la que la CONADIC ha puesto mucho énfasis, hemos salido con videos, hemos modificado las cajetillas de cigarrillos para que contengan una advertencia al respecto. Hay muchos elementos que tienen que ver con la pirólisis, que significa prender algo, y la aspiración pulmonar, de la nebulización o vaporización, porque no es lo mismo. Estos aparatos, a los que se les llaman vapeadores, son aún más riesgosos porque no solo generan gotas de vapor, sino las nebulizan, las hacen muy pequeñitas, y esto hace que puedan llegar hasta la parte más terminal de los bronquiolos, en donde tienen un efecto más deleterio, más nocivo para la salud. Entonces, estos productos que se nebulizan o se vaporizan, de tabaco y o de nicotina, porque la gran ola de dispositivos contiene algunos elementos que tienen tabaco en hierba y otros que vienen en concentrados, y que aparte contienen edulcorantes, saborizantes, aromatizantes, aceites. Dentro de ellos hay un elemento que viene de algunos productos originarios del Oriente, que se llama acetato de vitamina E, que es particularmente nocivo para los pulmones. Y se sabe que este tipo de elementos precipitan o agravan los problemas que se contienen dentro de lo que es el grupo, digamos, de problemas respiratorios, de una mala salud pulmonar, en donde hay también una respuesta inflamatoria, en especial por la nicotina, que se acentúa y es lo que agrava aparentemente a los pacientes que contraen la infección. También aborda de una manera más bien somera el problema histórico que tenemos con los usuarios, sobre todo intravenosos, de narcóticos. Afortunadamente, en una parte importante del país, en México, no tenemos este problema. Lamentablemente sí lo tenemos en algunas zonas aisladas, la mayoría de ellos concentrados en la frontera norte y en la franja del Pacífico. Pero no se parece a la epidemia que están teniendo los norteamericanos ahorita de narcóticos. Es la peor que han experimentado. En otros lugares del mundo esto sucede también. Y bueno, estos pacientes están en una situación de desamparo cuando no tienen la metadona o la buprenorfina con la que sustituyen su proceso adictivo. Y esta es una necesidad impostergable. Estos pacientes, el 90% de ellos va a recaer si no tienen la manera de hacer este acto farmacológico de sustitución con el antagonista del receptor Mu. Y ahora sí que, para acabarla de amolar, como dicen aquí en mi rancho, hay algunos pacientes que están teniendo síntomas que se parecen a la abstinencia por los opiáceos, como puede ser escalofríos, diarreas, síntomas inespecíficos de malestar, dolor muscular, con los que pueden estar más o menos familiarizados, pero algunos de ellos se parecen también a algunos de los síntomas del COVID, por lo que esta infección primaria puede ser pasada por alto y perderse la oportunidad de darle una atención oportuna y adecuada a este paciente y evitar que evolucione pues hacia la gravedad que hemos visto, ¿no?, que ocurre en algunos pacientes. Importante comentar la presencia del complejo VIH y el virus humano de la hepatitis C. También añade una vulnerabilidad adicional a las personas que están dentro de estos grupos. Hemos notado que la comorbilidad también con cualquier tipo de situación que se relacione con la inmunidad puede ser alterada, ¿no? Entonces este grupo se vuelve también más proclive probablemente a la infección y seguramente a una mala evolución dentro
de este padecimiento. La pureza de las sustancias, los precios, la manera en cómo se distribuyen, los puntos donde se venden, el carácter del acto de hacer una compra en el mercado ilegal de una sustancia se vuelve más peligroso, probablemente más violento, probablemente haya más impurezas en las sustancias. Recordemos que muchas de ellas provienen de China. Y adicionalmente tenemos tenemos países que son grandes productores a nivel mundial de estos narcóticos sintéticos indispensables para la medicina, como es el caso del fentanilo, y que para proteger a su propio mercado y a sus ciudadanos se están dejando de exportar estos medicamentos, que es de donde nosotros nos abastecemos. Y esto no es cosa menor, porque cuando oímos de un paciente que está intubado, ese paciente para estar intubado tiene que estar en un coma inducido. Y para lograr que este paciente esté dormido durante 3, 4 semanas, que es el tiempo que a veces llegan a durar estas intubaciones, este estado de coma inducido, se necesitan cantidades muy importantes de medicamentos, dentro de los cuales se encuentran algunos de estos que comento, en los que sí sería muy desafortunado y muy problemático el que nosotros quedemos sin su abasto. Y finalmente, habla sobre lo que son los estimulantes tipo anfetamina. Probablemente pudiésemos sumar un poco también ahí a los fumadores de cocaína base o crack, que son sustancias que favorecen una mala circulación arterial, precipitan trombos también, que es un problema asociado al COVID. Son pacientes desnutridos, deshidratados, que tienen una lesión tisular pulmonar, con el sueño, vigilia, este ciclo alterado, que es muy importante para la inmunidad, y finalmente con patologías cardíacas. Mientras más observamos este virus, nos damos cuenta que hay muchos pacientes que están llegando a los hospitales, que parece que lo que tienen es una insuficiencia cardíaca inespecífica, y cuando se les hace la prueba del COVID, resulta que esto también es provocado por el virus. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de estas sustancias, que son muy potentes, son muy adictivas, y que yo les quiero comentar una vez más de manera un tanto especulativa. No tenemos estudios claros, robustos al respecto. Yo sí he escuchado de los estados en que se han modificado muchas partes de la vida de los ciudadanos en todo el país, pero que aparentemente la capacidad de los narcomenudistas para distribuir su producto no se ha visto alterado, y seguimos viendo que el consumo de metanfetamina es un problema creciente, incluso en la temporada de pandemia como la que estamos viviendo ahorita. Tenemos también a un colega, Jürgen Rehm, escandinavo, y él habla del alcohol en los usos del COVID, y habla de la importancia de tener un monitoreo de la población, de qué es lo que está sucediendo, de obtener datos fidedignos de la industria alcoholera, porque esta es una industria a la que sí le podemos dar seguimiento. Si las cosas fueran claras y siempre transparentes, podríamos saber exactamente cuánta es la cantidad de pulque, vino, destilados y cerveza que se produce en el país, y se divide en el número per cápita, y podemos saber exactamente cuánto bebemos los mexicanos. Entonces, este hombre hace un ejercicio interesante y habla de dos perspectivas. Puede haber, por una parte, un aumento en el consumo de alcohol asociado al estado de estrés prolongado. Probablemente lo veamos más en varones esto. Y si ustedes me preguntan a mí, yo creo que la lectura de este asunto es que dentro de este grupo están los pacientes con más problema de consumo patológico, que más se acercan a una dependencia. Y por otra parte está el otro escenario en donde vemos una disminución del uso por la baja de la capacidad adquisitiva de la población y de la disponibilidad propia de esta sustancia. En México esto es algo importante, porque como ustedes lo saben, acabamos de vivir una ola en donde ya van un par de centenares de ciudadanos y ciudadanas que han muerto por tomar alcohol metílico, alcohol de madera, alcohol ilegal, muchos de ellos en el Estado de México, en Puebla, ya también en Jalisco, también en Querétaro, en Yucatán hemos visto algunos casos de defunciones, de lesión nerviosa por este alcohol, y en este momento todavía no podemos decir que está directamente relacionado con que se dejó de producir cerveza en el país. Se disminuyó también la venta en muchos lugares, en algunos estados y municipios incluso se optó por una ley seca, lo que hizo que notáramos cosas interesantes. Lo platicábamos, por ejemplo, con el equipo de Yucatán, el SECA de Yucatán. Ahí tienen un equipazo, al igual que en muchos otros lugares, pero particularmente el doctor Arsenio y el doctor Cristian han hecho
una labor muy importante en Mérida específicamente, en el resto del estado. Y ellos nos dijeron que desde que se había decretado la ley seca en el estado, en la ciudad, habían visto que más personas se presentaban con síntomas leves, digamos, de supresión alcohólica. Y sí puso sobre el radar el hecho de que hay más personas de que tienen un consumo en el rango de dependencia de las que habíamos calculado, ¿no? Y estas son las cosas que hemos ido notando y aprendiendo de esta pandemia. Entonces, probablemente sí haya algún efecto de la baja de la oferta y del incremento de la demanda, y esto nos habla mucho de los patrones de consumo en nuestra sociedad. Hace 3 recomendaciones. Tenemos que seguir a los individuos en los que ya tenemos un antecedente que uno de sus mecanismos de confrontación o de enfrentamiento frente a estos problemas es el consumo de alcohol. Lo más probable es de que vuelvan a este medicamento o a esta sustancia de forma automedicatoria para aliviar ese estrés y estos afectos negativos. Los bebedores de grandes cantidades, en donde ya tenemos efectos sobre el hígado, sobre la circulación, van a estar inmunosuprimidos en cierta medida, y debemos de ser muy atentos a poblaciones específicas. Si bien nos interesan todos los mexicanos y mexicanas, tenemos que ver específicamente a las mujeres. Hay una onda de género importante, una cuestión de género que no podemos perder de vista. Los adultos mayores, que son una parte importante de la población que está sufriendo particularmente ahorita. Espero que estén viendo a mi gato también, que está paseando, ya se fue. Y bueno, al personal de salud, por ejemplo, que somos un grupo en donde también consumimos por encima del promedio de la población alcohol y otras sustancias, y que por el estrés, el burnout, el trauma vicario y esto, también somos una población de alto riesgo. Tomo un artículo de China, este es interesante, es una encuesta que se hace online en 6,416 personas, y en ellas se trata de hacer cuestionarios en torno a cómo están utilizando el Internet, cómo están bebiendo y cómo están fumando tabaco. Entonces, estos compañeros, estos colegas en China, reportan que durante la pandemia, un porcentaje importante de 46,8% de los sujetos entrevistados reportaron una mayor dependencia a los videojuegos, y quiero decir, se aumentó el índice de dependencia a los juegos en un 46% antes de la pandemia, y de los que ya jugaban un 16,6%, dijeron que habían incrementado también, o se habían incrementado los criterios de dependencia. Esto es algo importante. Yo soy padre de un adolescente de 13 años y medio, que está en secundaria ahorita, y bueno, como ustedes saben, por más que uno trate de andar en bicicleta con ellos y de cocinar y de leer y de ir a museos y todo lo demás, es una lucha constante el hacer que no se queden inmersos todo el tiempo en estas pantallitas oscuras, ¿no? Que drenan toda su energía y que realmente están generando estragos en la infancia y en la adolescencia. Y bueno, pues no hay de otra. Tienen que ver a sus amigos y tienen que socializar ahorita a través, pues, de estos juegos y de estas plataformas, e incluso hacer sus tareas y cumplir con los asuntos académicos en esto que es el más grande experimento educativo de la historia, ¿no? El que tengamos a todos los alumnos atendiendo sus clases a través de vías virtuales. La dependencia de los videojuegos entonces se vio incrementada, y bueno, el 60% de los entrevistados reportaron que están utilizando más Internet, aunque no sean dependientes a ello, y solo un 3% dicen haber disminuido su uso de Internet. También vieron, perdón, por ahí hay un par de faltas ortográficas, ofrezco una disculpa por ello. Ahí hay un dedazo, miren. Las recaídas en el uso problemático de alcohol se incrementaron en un 19% y en un 25% para el tabaco. Esto significaba que eran personas que ya tenían alguna forma problemática de beber y que ya tenían criterios de dependencia para la nicotina, y vieron que volvieron a consumir o volvieron a su consumo basal, digamos, en función de la pandemia. De los bebedores regulares, dijeron el 32% que habían elevado en cierto grado su consumo, y 20% en la pandemia, lo que es un gran contrasentido, porque pues sabemos también que el tabaquismo es uno de los factores comórbidos que agravan importantemente esta situación.
Miren qué interesante. Tenemos un grupo increíblemente eficaz y eficiente y profesional dentro de la CONADIC. Estas gráficas las hice pues con la colaboración de la directora de área, Montserrat Lobaco, y de Alejandra Rubio y de la maestra Nadia Robles. Estos datos vienen de los Centros de Integración Juvenil, vienen también de nuestros CAPAS y de los hospitales de la red de la Secretaría de Salud, y hemos visto que la necesidad o la petición de tratamiento, digamos, por consumo de sustancias, se disminuyó en más de un 80%. La explicación para ello es muy simple. No están abiertos los centros, en su gran mayoría están funcionando con una persona que está ahí haciendo una guardia, y la mayor parte de la atención se está haciendo vía telefónica. Aparte de ello, se ha diferenciado o se ha desviado de manera importante pues para apoyar lo que tiene que ver con la salud mental alrededor del COVID, notificación de defunciones, 911 y todo este tipo de redes que se han hecho alrededor de nuestras instancias de atención, que también pues han ido modificándose y han ido adaptándose a esta necesidad. Y bueno, aquí está un poco estos datos que ya les comentaba, interesantes. Ha disminuido aparentemente la demanda de tratamiento por cannabis y por cocaína, pero como ya lo decíamos, por una parte los usuarios de cristal metanfetamina siguen mostrando una tendencia que empuja hacia arriba, y probablemente el de los usuarios de opioides también, pues porque estos sujetos, en el momento en que tienen un desabasto de su sustancia, tienen que recibir algún tipo de apoyo porque realmente se sienten mal y se encuentran en una situación desesperada. Para mí es importante hablarles un poco sobre esta ola de cambio, ¿no?, que estamos viendo en todo el mundo, que es importante y que tiene que ver con las nuevas regulaciones y los cambios sociales y legislativos alrededor de la cannabis. Y esta compañera, Michelle Sexton, escribe un artículo y lo habla muy bien como el yin-yang de lo que tiene que ver con la cannabis, en donde hay sol y hay sombra, ¿no? Hay luz y hay sombra alrededor de este fenómeno. Entonces, sí se resalta de alguna manera la siempre ambigua presencia y valencia de la cannabis en este mundo. Por una parte tenemos que el consumo de hierba, las personas que fuman pipas de agua, carrujos, joints, churros de marihuana, pues se someten al mismo tipo de daños que los demás fumadores. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, muchos alquitranes, la maniobra de Valsalva, que es hacer esto. Y esto también somete al pulmón a una presión adicional que tiende a agravar las lesiones, la temperatura de ese trago de aire, que también es inadecuado para el epitelio bronquial, traqueal y todo lo demás. Y es deseable para los pacientes graves y muy graves. Probablemente exista también algún elemento de tipo curativo. ¿Qué quiero decir? La medicina endocannabinoide cuenta con 500 moléculas, muchas de ellas con una capacidad antiinflamatoria notoria y muy probada y muy utilizada el día de hoy, y que también son deseables para el combate de los pacientes graves y muy graves con COVID. Entonces, por supuesto que dentro de todo esto que se está ensayando en este momento para ayudar a estos pacientes, tenemos por ahí un poco de la dexametasona, quizás han oído hablar por ahí de algún otro par de medicamentos y de muchos fracasos. Nada más falta que algún tarado por ahí diga que hay que tomar desinfectante, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es de que tenemos pocos medicamentos en este momento, y los cannabinoides tienen este efecto de modular la respuesta inmunológica, que en los pacientes muy graves y graves por COVID es lo que les coloca en esta situación, una reacción inflamatoria severísima que se desata y que se vuelve incontrolable para la persona. He tratado de sujetarme aproximadamente el tiempo que se me había asignado para esta plática. Creo que vamos en 30 minutos. Les dejo ahí mi correo electrónico institucional, con todo gusto. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo que aportar, estamos ahí indefinidamente. Y bueno, pues también devuelvo la palabra a mi colega Héctor para que nos diga cómo vamos con estas preguntas. Tenemos una media hora. Quiero comentar que sí, al 5 para las 11 yo les pediré también que me excusen porque tengo que migrar a otra de estas
conferencias y espero que en esta media hora pueda yo responder algunas de sus inquietudes. Agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Muchas gracias por la revisión basados en la evidencia sobre el consumo de las principales sustancias en tiempos de COVID y por todas las precisiones que usted nos ha hecho a lo largo de su presentación. Y bueno, antes de dar inicio a las preguntas que les pedimos nos envíen a través de Facebook Live a todos los que nos escuchan, quisiera preguntarle, doctor, porque es de particular interés el dato, de acuerdo con las tendencias nacionales en el consumo de alcohol en México, en la encuesta nacional sobre consumo de drogas, de alcohol y de tabaco de 2016-2017, se precisa un incremento en el consumo en las mujeres comparado con lo reportado en 2011 y también son ellas quienes menos acuden a atención. Y más que hablar o que puntualizar el incremento en el consumo en las mujeres, ¿a qué factores lo podríamos atribuir, doctor? ¿De qué manera se podría interpretar esto? Claro, sí, este es un asunto de mucho interés porque a las mujeres les va peor cuando el fenómeno de consumo se convierte en uno de abuso y dependencia. En primer lugar, porque la constitución biológica de las mujeres en algunos aspectos las hace más vulnerables. Por ejemplo, la proporción de masa magra y grasa es distinta, lo que hace que se intoxiquen con más severidad con el alcohol, por ejemplo, las mujeres que los hombres, por la parte también de la reproductividad, que es un asunto pues de mucha preocupación en las mujeres, y pues también por muchos roles sociales, ¿no? Y muchas de estas situaciones por las que tanto se está peleando el día de hoy, que tienen que ver con la equidad y la presencia de la mujer en nuestra sociedad. Y pues cuando hablamos de esta emancipación de las mujeres, de este feminismo al cual yo le doy una gran bienvenida, tenemos que todo el tiempo anhelar a una sociedad más igualitaria en todo sentido. También viene con un efecto colateral indeseable, que es que en la medida en que los hombres y las mujeres vamos siendo más iguales en cuanto a derechos y todo lo demás, también vamos compartiendo algunos malos hábitos que antes estaban más restringidos hacia los varones, y esto se refleja también pues, en la patología. Entonces, es muy interesante ver de qué manera hay una brecha generacional. Yo te diría, por ejemplo, en la línea de la vida, que es un instrumento importantísimo de apoyo telefónico con el que contamos en la CONADIC, es muy clara la brecha generacional. Las personas que llaman por teléfono, pues son los que vienen de los millennials para atrás. Esa generación de millennial hacia ahorita no llama por teléfono, sino que se comunica a través del teclado y de las redes sociales. Y eso marca un parteaguas, ¿no? Cultural y muy práctico del advenimiento en términos de este tipo de tecnologías. Y lo mismo podemos decir de esta generación. Si tú comparas usuarios, por ejemplo, de anfetaminas o de opiáceos o para cualquier droga, te encuentras que en la generación premillennial había una importantísima sobrerepresentación de hombres sobre las mujeres. El día de hoy, cuando te vas a la generación universitaria y de ahí para abajo, por ejemplo, en el tabaco ya no hay diferencias, son nulas, fuman exactamente igual las y los chavillos, ¿no? Y esto está presente en casi cualquier otra sustancia. Lo que ya te digo, por una parte preocupa y por otra parte nos ocupa en diseñar programas e instancias con un enfoque dirigido específicamente a las mujeres, porque también dentro de la población femenina tenemos que diferenciar entre mujeres adolescentes, mujeres en edad reproductiva y mujeres de la tercera edad, que son tres grupos que también tienen necesidades distintivas. De acuerdo, gracias. Pues entonces, tanto se debe a una constitución biológica como a factores sociales y a otros fenómenos que estamos viviendo ahora. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tengo por aquí otra pregunta, pero antes me gustaría, Rocío, que nos puedas apoyar con las preguntas que hayan enviado a través de Facebook Live. Sí, doctor, de parte del sector docente que también nos acompaña en este ciclo de videoconferencias. De hecho, nos saludan del Departamento de Psicopedagogía de CCH Oriente. Y al respecto, ¿cómo puede la escuela contribuir a generar mecanismos de afrontamiento de manera preventiva, doctor Savicki? Claro, un saludo para todos los CCHeros, todos los compañeros de la UNAM, claro que sí, de todas las universidades, todos los estudiantes, importante que estén aquí.
Pues bueno, este es el punto focal, ¿no? Incluso les diría yo que desde el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y lo que nos ha dictado, la misión que nos ha encomendado el ciudadano presidente, es el realizar esta gran estrategia nacional para la prevención de las adicciones, la campaña Juntos por la Paz, que va dirigida para toda la población, pero sí con un eje específico hacia niñas, niños, adolescentes y juventudes, porque ahí coincide el pico epidemiológico con el inicio de la experimentación y de los problemas, cuando esto se da, y porque para prevenir este tipo de asuntos tenemos que empezar desde mucho antes, desde el CCH. Quiero comentarles que ahorita, un poco por la 4T, por la transformación que estamos viviendo a nivel del gobierno, pero también fomentado por la pandemia, hemos visto un quehacer transsecretarial, intersecretarial, como nunca se había visto, y estamos teniendo la oportunidad ahorita de trabajar con el secretario Moctezuma y la Secretaría de Educación Pública, porque vamos a meter materias de bienestar y de cuidado de la salud en libros gratuitos de texto desde la primaria, diferenciados en niños jóvenes de primaria, niños ya más grandes de primaria, secundaria y preparatoria, en donde tenemos que empezar a hacer intervención desde lo más temprano, ¿no? He de decir también que a las escuelas les corresponde enseñar a los hijos, pero a los padres nos toca educarlos. Y entonces, en ese sentido, desde antes de la escuela, ya necesitamos el hacer cambios importantes para que los niños se desarrollen en familias en donde los padres tengan empleo, donde haya una oportunidad de trabajo, donde haya espacios públicos seguros, donde haya oferta cultural y artística. Pero dentro de las escuelas hay mucho trabajo que hacer. Y si ustedes lo piensan, el fomentar en los niños valores universales son precisamente los factores protectores que queremos que ellos, con los que queremos que ellos cuenten para poderse proteger. Se les quiere hablar de lo importante que es el trabajo en equipo y la igualdad, lo importante que es la honestidad, lo importante que es el amor propio hacia nuestras personas, hacia nuestro cuerpo, que es nuestro templo, nuestro vehículo, lo importante que es nuestra mexicanidad, y todo esto de alguna manera, la legalidad, la ética, todo esto de alguna manera son los factores con los que queremos que los chavos y las chavas cuenten, pues para no involucrarse en problemas relativos con sustancias. Y creo que ahorita, desafortunadamente interrumpido por la pandemia, pero precisamente pasado mañana, el 26 de junio, celebramos y conmemoramos en todo el mundo el Día Internacional de la lucha en contra del uso indebido y del tráfico ilícito de drogas y estupefacientes. Y bueno, esta es una misión que no se detiene. Tenemos que proteger a los niños, a las niñas. Sus cerebros están en formación. Los chavos y las chavas no deben de tomar alcohol, no deben de fumar tabaco, por supuesto que no deben de consumir cannabis ni ninguna otra sustancia psicoactiva. Ya después de ello ellos podrán tomar sus decisiones, pero es importante decirles, en especial a los que nos están escuchando ahorita, que el cerebro no está listo para exponerse a estas sustancias hasta que no tengan un trabajo y sepan más o menos qué diablos van a hacer con sus vidas. Y tengan otros hábitos de salud, ¿no? Nutricional y de esparcimiento. Muy bien, doctor. Información en la mano. Doctor Esquivias. Sí, doctor, muchas gracias y es oportuno compartirle que este ciclo de videoconferencias y las videoconferencias en general del instituto, que están dirigidas a profesionales de la salud, pero que siempre nos acompañan los docentes y ellos tienen un particular interés en los temas de salud mental, que bueno, nos hace pensar las necesidades que ven en sus centros educativos en los cuales se encuentran y seguramente esta información, esta información relacionada con esta materia de bienestar pues será muy bien recibida por ellos para atender las necesidades que ellos tienen. Y nos preguntan aquí en el chat, en Facebook Live, nos dice, buen día, doctor Sabiki, ¿tiene algún dato de la afectación en el servicio de metadona debido a la pandemia actual? Afectación, dice, en el sentido de desabasto y de consecuencias desfavorables para los usuarios. Claro. Sí, este era precisamente uno de los puntos que se resaltan en el artículo, en el ensayo de la doctora Volkov, ¿no? Miren, en México, desde antes de la pandemia, como ya lo decía yo, tenemos menos de 1.1% de la población de nuestro país ha tenido contacto con sustancias narcóticas, ¿no? Es realmente una fracción despreciable, ¿no? En el sentido epidemiológico.
Ahora, al mismo tiempo, esos pacientes tienen muchísimas necesidades, ¿no? Muchos de ellos cuentan con esto que se define clínicamente como con un diagnóstico triple, porque son pacientes que sufren de problemas de salud mental, algunos de ellos muy graves, algunos tienen depresiones, algunos tienen síntomas psicóticos, algunos son epilépticos, tienen problemas de consumo severo de sustancias, y el tercer capítulo es el VIH y la hepatitis C. Entonces, para estos pacientes, los servicios de sustitución con metadona, un paciente que haya tenido diagnóstico DSM a lo largo de un año de dependencia a los opiáceos, hay que ofrecerle forzosamente un tratamiento indefinido con sustitución, porque de otra manera lo condenamos a una vida de recaídas, de sobredosis, de infecciones y probablemente de muerte, ¿no? Entonces, en México, solamente los centros de integración juvenil son los que tienen unas cuantas clínicas en ciudades como Tijuana, ¿no? Son contadas con una mano las que tenemos en el país, en donde utilizamos principalmente metadona, que es la sustancia con la que se empezó a hacer esta sustitución. En Estados Unidos, en Europa, también tienen a la buprenorfina, que es otro medicamento antagonista parcial del receptor Mu con el que podemos hacer esta sustitución. Y sí, definitivamente el hecho de que ahorita las fronteras estén más herméticas, de que haya problemas con el abasto de los medicamentos en distintos niveles, incluso medidas, ¿no? Como el que nos tenemos que quedar en casa y demás, sí han hecho que este tipo de medicamentos estén pues un poco más distantes del alcance de las personas de lo que debieran estar. Y como lo hemos visto en muchas otras cosas, la epidemia del COVID está catapultando, está catalizando muchas de nuestras acciones y pues sí, tenemos que empezar a multiplicar este esfuerzo. Pienso yo para que haya centros de metadona en los estados en los que esto tiene una razón de existir, que se acompaña de programas de intercambio de jeringuillas y de programas muy intensivos de VIH y de hepatitis C. Les quiero comentar que estamos fraguando un plan para erradicar el virus en todo el mundo, porque podemos hacerlo el día de hoy, tenemos en todo el país, perdón, ya tenemos medicamentos para ello y planeamos administrárselo al 100% de los mexicanos y mexicanas que padecen de hepatitis C. Entonces, pues sí, yo creo que tienen que haber estos programas, como ya lo decía, de metadona, de intercambio de jeringuillas, y probablemente, aunque es políticamente sensible, hay que verlo con la población y hay que ser muy cuidadosos para ello. Tenemos también que ver qué hacemos con estos sitios de inyección segura. Tenemos que ver también de qué manera le podemos dar entrada a las acciones de gobierno. Esto no ha sido sencillo. A las muchísimas instituciones, asociaciones civiles como Compañeros, Verter, muchísimos, ¿no? Tenemos muchas instituciones de la asociación civil que se dedican a tratar de atender a estos pacientes, que muchos de ellos viven en condición de calle, como ya lo decía, con psicodiagnósticos mayores, severos, ¿no? Y que lamentablemente ahorita pues están teniendo también fondos reducidos para sus acciones, mismos que para la Secretaría de Salud es difícil de proveerles también, a pesar de que tienen nuestro respaldo, pues sí, muchas veces se necesita también pues un apoyo más en lo presupuestal y en las acciones del campo, que ahorita se han visto impedidas pues por la pandemia, ¿no? Y por toda este cambio en nuestras acciones prioritarias como Secretaría de Salud, pero reconocemos desde la CONADIC y desde las instancias de salud mental que tenemos una gran pendiente con las instancias de reducción de riesgo y daño, y estamos prestos para retomarlo tan pronto se aligere esta emergencia del COVID. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, creo que hay algunas otras preguntas. Hay tal vez creo que bastantes preguntas en el chat. Vamos a tratar de responder el mayor número de preguntas de ustedes para estar de acuerdo con los tiempos en la agenda del doctor Savicki también. Entonces, por favor, Rocío, si nos lees la que sigue. Sí, nos preguntan si hay qué protocolo de intervención utilizar para reducir el consumo o tiempo de uso de videojuegos, doctor, y redes sociales. Interesante pregunta. Quiero comentarles que cuando llegué yo a la CONADIC, me percaté de que dentro de los atributos y obligaciones de la comisión no está la atención a las adicciones de proceso, lo que es muy importante. Claramente está definido que a la CONADIC le toca proponer políticas públicas encaminadas a la disminución, control y tratamiento de los problemas asociados a sustancias. Para
la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que va a ser la nueva entidad que va a regir la salud mental y las adicciones en el país, nosotros nos hemos asegurado de que haya un espacio para atender todas estas dependencias de proceso que son realmente muy difundidas en nuestra población, que van creciendo y que representan un problema de salud pública, como son las apuestas por Internet, el gaming, como se le llama, el uso indiscriminado de estas plataformas, las compras por Internet, incluso el consumo de pornografía a través de Internet que puede verse pues incrementado, ¿no? Por este tipo de pantallas y demás. En ese sentido, no tenemos un protocolo específico diseñado para ello. Yo le convocaría a la persona que nos hace las preguntas que se pusiera en contacto con nosotros en caso de que tuviera por ahí algún protocolo ideado. Sabemos que eso se está haciendo en muchos lugares. Ahorita sí estamos haciendo intervenciones. Lo que no lo tenemos es dentro de la norma oficial mexicana, ¿no? Pero sí quiero decir que ahorita ha sucedido algo extraordinariamente bueno en la psiquiatría, por lo menos en la psiquiatría hospitalaria mexicana, que es que tanto el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que es una gran institución de salud en México y en toda Latinoamérica, y el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, nos hemos aglutinado con ellos y estamos empezando a dar pista a todos estos programas que estamos haciendo en conjunto. Ahí la doctora Granados ha ya hecho muchos estudios y vienen ya preparados para empezar a abrir una clínica al respecto de lo que tiene que ver con el uso indiscriminado de estas plataformas y de estos aparatos por parte de los niños y niñas, que es, yo creo que la gran ola epidémica que sigue, ¿eh? Así es, doctor. Gracias. Nos pregunta Rosa Garnica, que me voy a permitir leer la pregunta de forma textual. Dice, del DIF nacional. Dice, en México, en hospitales de la Secretaría de Salud, se está utilizando algunas de las moléculas de cannabinoides en tratamiento de COVID-19. ¿Podría comentar, por favor, al respecto? ¿Es así? Híjole, no quiero meter en problemas a nadie, pero no debiera de, ¿eh? No debiera de, porque ahorita lo que tiene que ver con la medicina endocannabinoide ha sido una gran revolución y entonces esto también ha generado pues una gran cantidad de fake news, ¿no? Habrá quien diga que finalmente la medicina canábica sirva para quitar hasta los juanetes, ¿no? Yo no sé en qué medida esto sea cierto. Creo que la medicina canábica tiene muchas virtudes, hay que saber utilizarla bien, pero particularmente en niñas y niños hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, el cannabidiol es una sustancia relativamente inocua y sobre la que no hemos visto complicaciones, aquellos preparados que tengan otro tipo de moléculas como cannabigirol o THC o cannabinol, pues hay que ser muy cuidadosos porque pueden también tener un impacto sobre el desarrollo, el neurodesarrollo de estos chicos y chicas. Habiendo dicho esto, si bien es cierto que estamos bastante seguros de los efectos antiinflamatorios de las moléculas, yo sí creo que no podemos utilizarlos de manera tan indiscriminada y sí tiene que haber una serie de investigaciones clínicas, ¿no? Y básicas antes de que nos lancemos a utilizar de manera indiscriminada estos medicamentos, pero yo sí creo que yo he recibido mucha literatura en donde ya se están viendo específicamente algunos tratamientos de medicina endocannabinoide para problemas inflamatorios e infecciosos como lo sería para el COVID. Yo creo que probablemente si la institución tiene algún rubro especial que les permite hacer esto, está bien, pero sí me llama la atención porque hasta donde yo tengo bajo mi conocimiento esto no estaba sucediendo, ¿no? Habrá que ver bien bajo qué lineamientos, qué producto están utilizando, porque eso representa también un problema importante. Ahorita el Internet está inundado de productos que vienen de China, de Estados Unidos, y no sabemos la verdad qué es lo que contienen, cómo están hechos, cómo están extraídos, si tienen metales pesados, si tienen aflatoxinas, cuánto de CBD tiene, si realmente está libre de tetrahidrocannabinol, ¿no? Entonces, todas estas preguntas tienen que ser resueltas antes de administrársela a nuestros niños. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por la precisión y por clarificar esta información. Rocío, no sé si haya una última pregunta que podamos tomar de las que nos han enviado hasta ahora. Sí, Por claro, favor. doctor.
Nos preguntan, en este caso, doctor Savicki, ¿cuál sería su pronóstico sobre el consumo de drogas, alcohol, cannabis, etcétera, en la etapa post-COVID? Claro, esa es una gran pregunta, ¿verdad? Mira, así como ahorita todavía no salimos del semáforo rojo, estamos en semáforo rojo epidemiológico, eventualmente pasaremos a un semáforo naranja y eventualmente pasaremos a un semáforo verde. Y en ese momento los servidores de salud mental estaremos en semáforo rojo, ¿no? Porque es algo que hemos visto, es algo que ya está diciendo OMS, OPS todos los días, es algo que hemos sentido desde todos los actores de la salud pública en el país, que va a haber un impacto importante en la salud mental. Y aquí tenemos una situación en donde la preocupación no viene de un miedo infundado. Es real que muchas personas han visto un descalabro socioeconómico y su modus vivendi por esta pandemia. Es real que han habido muchas pérdidas de vidas. Es real que esto ha trastocado nuestra manera de transportarnos, de hacernos de víveres, de convivir con nuestros seres queridos. Y todo esto va a tener alguna repercusión en nuestra salud mental. El utilizar cubrebocas, ¿no? Tiene un efecto psicológico especial. Los seres humanos utilizamos nuestro rostro y nuestra gesticulación para demostrar nuestro amor, nuestro afecto, nuestro asentimiento. Y ahorita el andar todos embosados nos hace tener un carácter como de sospechosos comunes, todos frente a todos. Y esto psicológicamente es muy duro. Sabemos que la cuestión del estrés prolongado es particularmente nocivo cuando se ve de una manera constante, donde no hay interrupciones, y esto es algo que ha generado también la pandemia. Y bueno, yo sí creo que estamos seguros que hemos recibido más llamadas telefónicas de personas que quieren dejar de fumar. Parece que los fumadores están un poco asustados, pero yo también creo que vamos a poder ver algún incremento en el consumo de alcohol y de algunas otras sustancias, probablemente de antidepresivos, ¿no? Creo que va a haber una tendencia a automedicarse, lo que nos va a hacer reflexionar sobre la laxitud con la que se maneja este mercado de medicamentos en México. Y en ese sentido importante decirles a todos nuestros telescuchas, ¿no? Videonautas, que no hay que automedicarse. Mucho de lo que sentimos ahorita en términos de abatimiento, de ansiedad, son síntomas de ajuste. Ya se está diseñando también algo que se le está llamando el síndrome psicosocial de COVID, en donde vienen estos elementos. Y es muy importante tener rutinas, hacer ejercicio, hablar con alguien, hacer terapia. Tenemos muchas líneas de apoyo para ello. Hablar con nuestros seres queridos, mostrar nuestra resiliencia a través del arte, de la lectura, de la ayuda al prójimo. Hay maneras de sentirnos mejor sin tener que recurrir a sustancias exógenas. Excelente, doctor. Muchas gracias, doctor, por el mensaje, y quisiéramos también terminar como con algo de esperanza, con optimismo ante esta circunstancia que estamos viviendo tan desfavorable. Y bueno, en este sentido, ya para concluir, doctor, quisiera únicamente hacer un comentario. Se ha reportado un menor consumo de sustancias en zonas rurales comparado con zonas urbanas, y algunos autores lo han atribuido a una mayor convivencia y comunicación familiar. Entonces, en estas condiciones, podría representar un factor protector la convivencia familiar, el apoyo con seres queridos, con la familia. ¿De qué manera se pueden robustecer los factores protectores para el consumo de sustancias durante esta pandemia? Claro, ese es un punto muy importante porque fíjate, hablando de en dónde hay presencia de consumo de opiáceos en nuestro país, si tú te fijas, por ejemplo, un estado como Oaxaca, que es un estado en donde se siembra también amapola, hay muy poco consumo de estas drogas, y esto tiene que ver con los usos y costumbres de los pobladores del estado, que tienen un gran arraigo y tienen comida y bailes y lenguas y tradiciones que son un factor cultural importantísimo de protección, y que aparte lo vemos, por ejemplo, en los migrantes que cuando llegan a Estados Unidos y ven fracturar esta dinámica de la familia mexicana, empiezan a compartir el mismo riesgo y el mismo consumo de los demás compatriotas norteamericanos, ¿no? Entonces, definitivamente sí, hay algunas partes de nuestras estructuras sociales. Tiene que ver también, por ejemplo, que
muchos lugares, bares, restaurantes, congales, antros y todo lo que se le parece están dejando también de servir alcohol. Y entonces sí estamos viendo que hay muchos cambios en el patrón de consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país y lo iremos afinando y lo iremos publicando conforme lo vayamos entendiendo cabalmente. Excelente, doctor. Pues nos sumamos a las felicitaciones y el agradecimiento por la información tan valiosa que nos ha proporcionado en este momento, que ha tenido a bien compartir con nosotros y con todas las y los profesionales de salud que nos escucharon. Doctor Esquivias, también doctor Gadi. Muchas gracias, doctor Sabiki, por su presentación, por participar en este ciclo de videoconferencias, con un mensaje para hablar de un tema que era inevitable no tocarlo, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que se han conectado. Le pido por favor a René allá en el instituto. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Le pido a René allá en el instituto, por favor, nos coloque. Exacto, muy bien. Los invitamos a que se queden el día de hoy a la 1 de la tarde en el canal de Facebook del instituto a esta mesa redonda sobre experiencias durante la pandemia, una visión psicosocial, bueno, con ponentes de la dirección de psicosociales del instituto, con Luciana Ramos, con Rebeca Robles, con Marcela Tiburcio y con la doctora María Elena Medina Mora, coordinados por el doctor Eduardo Madrigal. Los invitamos a esta mesa redonda el día de hoy a la 1 de la tarde aquí en el canal de Facebook Live del instituto y los esperamos el próximo lunes a la siguiente videoconferencia que hablaremos sobre salud mental de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia de COVID-19 con el doctor Emanuel Sarmiento. Muchas gracias a todos por haberse conectado a esta transmisión. Muchas gracias nuevamente al doctor Sabiki por acompañarnos. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos en la conducción. Hasta la próxima, doctores.